Saludo Parra, ¿cómo se siente? Muy buenas tardes, Manuel. Gracias otra vez por invitarme y darme la oportunidad de estar aquí compartiendo pues con tu audiencia temas de importancia en el ámbito de la salud mental. Y tal como decías, hoy vamos a hablar del insomnio. ¿Qué es eso? Cuando hablamos de eso, ¿a qué nos definimos? ¿A qué nos referimos, perdón? Bueno, hay muchas maneras de definir el insomnio, pero la definición técnica dice que el insomnio es aquella dificultad que experimentan los individuos para, por ejemplo, conciliar el sueño, para iniciar, poder dormirse. Hay gente que se acuesta y de repente empieza una lucha por poder dormirse y no puede. También el insomnio incluye la incapacidad que tiene el individuo para mantener el sueño, es decir, el insomnio de mantenimiento, aquel que el individuo se acuesta, se duerme con facilidad, pero luego tiene que levantarse en la mañana porque hay despertares nocturnos, interrupciones del sueño. Eso es lo que llamamos el insomnio de mantenimiento, la incapacidad para mantenerse dormido. Y después están los despertares precoces en la mañana, que el individuo de repente empieza a sentir esta incapacidad que tiene para poder levantarse a la hora habitual, sino que se levanta 1 hora y media antes de lo habitual. Así es como definimos el insomnio de manera sencilla y general. También factores de riesgo. Sí, hay muchos factores de riesgo. De hecho, ser mujer es un factor de riesgo importante porque las mujeres, estadísticamente hablando, sufren más de insomnio que los hombres. Sin embargo, eso ha ido cambiando con el tiempo porque los cambios que hemos tenido en la vida, ¿no? Los cambios sociales, los hábitos sociales han llevado que inclusive ya hoy encontremos insomnio en edad infantil y también ha aumentado en los hombres. Pero ser mujer es un factor de riesgo importante. Otro factor de riesgo de mucha relevancia es padecer alguna enfermedad mental. De hecho, en psiquiatría, los psiquiatras decimos, por ejemplo, que para nosotros el insomnio es la puerta de entrada para más del 90% de las enfermedades mentales. Tanto así que hay muchísimas enfermedades mentales cuyo primer síntoma es el insomnio. Es tanto un factor de riesgo como una manifestación directa de que puede haber una enfermedad mental. Pero también otros factores de riesgo, Manuel, son enfermedades somáticas o físicas, por ejemplo, enfermedades neurológicas, como migrañas, tumores cerebrales. También las enfermedades oncológicas se convierten en un factor de riesgo para que haya insomnio. El dolor por cáncer o enfermedades terminales también son enfermedades que causan insomnio. Hay muchos factores de riesgo relacionados con esta patología, que es una patología muy frecuente, es más habitual de lo que pensamos, al punto de que es el motivo a veces principal de una consulta tanto en atención primaria como la consulta de especialistas como son los psiquiatras, los neurólogos, los médicos internistas. O sea, que realmente el insomnio como patología per se ya hoy se reconoce. No es solamente un síntoma que refiere el paciente como una queja frecuente de que no puede dormir o que no puede mantener el sueño, sino que también es un síndrome que afecta tanto la psique como el cuerpo y como entidad per se ya como trastorno que puede aparecer aislado como entidad comórbida con otras enfermedades, también ya es una entidad que se aborda per se y tiene un diagnóstico y un tratamiento específico. Parra, ¿cuándo, en qué momento este trastorno, esta incomodidad debe ser tratada? Por ejemplo, estoy bien y porque tuve una dificultad en el trabajo, ¿verdad? O me botó la chica, o perdí el empleo. Es un asunto temporal, pero ¿amerita ser tratado o en ese momento no? ¿Hay un momento específico en que debo ir donde el conocedor de la conducta, el que me puede trazar y decir qué debo hacer? Bueno, Manuel, justamente por lo que decía, porque ya se ha convertido en un trastorno muy frecuente. De hecho, es el trastorno del sueño más frecuente. Esto quiere decir que hay otros, pero el insomnio es el más frecuente. Justamente por el aumento de la frecuencia o la prevalencia, es que en cualquier momento que se presente un insomnio que pase ya de un mes, pues hay que ir a atenderlo, hay que buscar la consulta, la ayuda con un profesional. En ese sentido, nosotros distinguimos entre insomnio transitorio, insomnio agudo transitorio, que puede ser por una situación específica que inmediatamente se corrige la causa,
pues el insomnio puede desaparecer, tal como mencionabas algunos casos. De repente, por ejemplo, el individuo tiene una ruptura de pareja y esto le afecta al punto de que, bueno, va a comprometer sus hábitos de dormir. Eso puede ser un insomnio transitorio, que puede durar semanas, puede durar un mes, pero ya si tiene un mes, tiene que buscar ayuda porque también hay que evaluar, analizar el nivel de afectación que tiene en sus funciones vitales. Después está el insomnio crónico. El insomnio crónico es aquel que tiene ya 3 meses o más. Y en ese sentido, obviamente, el individuo va a tener afectación importante en su funcionamiento vital. Puede ser que se afecten funciones como, por ejemplo, la función social, su desempeño laboral, su desempeño académico, si se trata de una persona que está estudiando o un profesor que esté dando clase. También se puede ver comprometida la capacidad de relacionarse con los demás, empieza a tener conflictos en el trabajo, su rendimiento laboral baja, empieza a tener problemas cognitivos, como por ejemplo dificultad para fijar la atención o concentrarse, dificultades en la memoria, dificultad para aprender. Todos estos problemas, obviamente, cuando se atienden a tiempo, pues evitamos que las consecuencias de no dormir bien sean peores, porque ya dijimos, el insomnio es un trastorno importante que hay que ponerle atención en el momento más temprano posible, porque de aquí se pueden desprender tanto enfermedades físicas como enfermedades mentales. Como te decía Manuel hace un ratito, de que para los psiquiatras el insomnio es la puerta de entrada para más del 90% de las enfermedades. Además, te voy a dar un dato estadístico importante. 7 de cada 10 personas, dice la epidemiología, en algún momento de su vida sufrirán algún trastorno del sueño, y justamente ese trastorno más frecuente es el insomnio. Las estadísticas hablan de que en general la población adulta va de un 5 hasta un 50% la prevalencia del insomnio. Y como dije, el insomnio también es un motivo muy frecuente de consulta, tanto en atención primaria como en la atención con especialistas como el psiquiatra, el neurólogo y el internista. Pero hay algo también importante. A veces hay personas que tienen solamente la sintomatología nocturna, es decir, que no pueden dormir, que no pueden conciliar el sueño, no pueden mantenerlo y se despiertan, tienen interrupciones en la madrugada. Estamos hablando que la gente que tiene esta sintomatología nocturna puede ser o puede llegar, estadísticamente hablando, hasta un tercio de la población general. Eso es un 33% de la población global. Y después está un 10% de la población general que va a tener todas las consecuencias que el insomnio tiene durante el día. ¿Me entiendes? A la persona no pudo dormir durante la noche, tuvo un sueño, un dormir perturbador, no descansó y durante el día se va a levantar con todas las consecuencias que esto arrastra. Por ejemplo, alteraciones en el estado del humor, en el ánimo, desde irritabilidad, hostilidad, falta de concentración, falta de retención de información, hasta problemas para el aprendizaje. Y después, las personas que van a tener el síndrome completo, entiéndase, aquellos que han tenido los síntomas nocturnos de dificultad para conciliar y dificultad para mantener el sueño y las consecuencias del día, la estadística plantea que esta gente con el síndrome completo sube de un 6 hasta un 10%. De manera que estamos hablando de un trastorno importante que hay que ponerle atención independientemente de las causas e independientemente de que lo veamos como algo transitorio o crónico. Claro, si es crónico hay que atenderlo con mayor fuerza y para eso tenemos tratamiento tanto farmacológico como psicoterapéutico, que es la combinación estipulada en la literatura y que la literatura científica avala porque las estadísticas así lo demuestran. El tratamiento idóneo para el insomnio es la combinación de fármacos. Hay gente que va a necesitar algunos fármacos y la psicoterapia. Esto no quiere decir, Manuel, que todo el que tenga un trastorno tipo insomnio va a necesitar medicarse. A veces la medicación es una medicación también transitoria para calmar, para mejorar el hábito de dormir, para que el individuo pueda descansar, se le retira después de un mes de uso y ya vuelve toda la normalidad. Pero un insomnio crónico sí probablemente necesite un tratamiento farmacológico más prolongado, pero nunca solo el tratamiento farmacológico, sino combinado con psicoterapia. ¿Se atrofia el cerebro entonces si la persona no duerme, no descansa? Y además, Parra, le quiero preguntar, uno escucha personas
que, bueno, no puede dormir y tú vas a la farmacia y compras una pastilla tal. Eso se escucha. Eso no es prudente entonces, porque usted dice que hay que ir donde el especialista y que el especialista va a determinar a qué proceso debe someterse esa persona. Sí, ciertamente, Manuel, tenemos una situación complicada en nuestro país y es que existe la automedicación. Es uno de los graves problemas que tenemos que enfrentar los médicos con los pacientes, que incluso muchos llegan ya automedicados sin saber ni lo que están tomando, solamente porque un vecino les recomendó, por ejemplo, que tenían el mismo problema para dormir y se tomaron tal pastilla, van y la compran. Además, el inconveniente de que son muchos los fármacos que se venden en nuestro país sin receta. Por suerte, por lo menos en el área de la psiquiatría, muchos de los medicamentos que utilizamos son medicamentos controlados. Ahí hay un poquito más de control porque si el paciente no lleva la receta a la farmacia no se lo van a vender. Pero hay un montón de medicamentos soporíferos, que son aquellos medicamentos que inducen el sueño, mejoran la dificultad que tiene la persona para dormir. Estos medicamentos a veces se venden sin una receta y por eso los pacientes llegan automedicados. Lo que siempre hay que atender es lo siguiente, que la automedicación es un error porque el paciente puede estar medicándose algo que, buscando el bien, consiga un efecto contrario, consiga que el efecto del medicamento sea adverso a lo que espera. Lo que hay que hacer, lo prudente, lo aconsejable es que el individuo que tenga problemas para dormir siempre busque de la asesoría de un especialista, de un médico, puede ir a atención primaria. De hecho, del 60 al 70% de los pacientes que van a cualquier consulta, Manuel, si se les pregunta, si se les explora los hábitos del sueño, el 60 al 70% van a decir que tienen algún problema o han tenido dificultades para conciliar o mantener el sueño o que se despiertan precozmente durante la madrugada. Ya luego hay un 25 o un 30% de los pacientes que espontáneamente, de manera que toman la iniciativa, refieren el síntoma o la queja de que no pueden dormir. Y ya hay un 10 a un 20% de los pacientes que el insomnio se convierte en la queja o el motivo principal de la consulta. Todo médico, independientemente de que los especialistas obviamente tenemos un abordaje mucho más completo, pero todo médico, y esto incluye al médico general en atención primaria, debería tener la capacidad y debería detectar, la capacidad para detectar cuando un paciente que llega con el síntoma de insomnio como queja principal necesita ser referido, tratado, abordado primero por ese médico general y luego referido a un psiquiatra o a un neurólogo, a un médico internista, que somos las personas que con más frecuencia tratamos el insomnio. De manera que el primer punto que hay que decirle al paciente o a la persona que todavía no está como paciente, pero que tiene el síntoma o la queja del insomnio, es que busque ayuda profesional, porque sí, ciertamente un insomnio transitorio, cuando se corrige la causa, desaparece, pero ese insomnio transitorio, si no se trata a tiempo, puede convertirse en un insomnio crónico. El insomnio crónico, como dije hace un ratito, es aquel que pasa de 3 meses en adelante, como lo plantea la literatura y los manuales que utilizamos para el diagnóstico. El insomnio es un trastorno mucho más frecuente de lo que imaginamos, es un motivo de consulta muy habitual y sus consecuencias pueden ser catastróficas tanto para la salud física como para la salud mental. De manera que el individuo lo que tiene que hacer es siempre consultar a su médico. Agradezco la presencia del doctor José Allende Parra, médico psiquiatra. Parra, ¿dónde la gente puede tener un contacto con usted, comunicarse si necesita un apoyo, una consulta? ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, mi consulta privada está en la calle Independencia, esquina San Luis, al lado de la farmacia San Luis, edificio Fernández, 4º piso ahí. Estamos brindando el servicio de consulta psiquiátrica privada. Ahí pueden llamar al teléfono 809-241-2428 y bueno, también a mi teléfono personal, que es el 829-578-5662, y con gusto le atenderemos a todo aquel que necesite ayuda en el ámbito de la salud mental. No voy a decir psiquiátrico porque todavía tenemos el mito de que ir al psiquiatra es porque estoy trastornado, porque tengo algún problema mental fatalista. Y con respecto a lo que decías, Manuel, ciertamente el cerebro que no duerme, el cerebro que no descansa, sufre las consecuencias, entre ellas desde trastornos cognitivos, problemas de memoria, de atención, concentración, aprendizaje, hasta el desarrollo de enfermedades mentales y enfermedades dentro de ellas hasta neurológicas.
Muy bien, gracias, Parra. Parra, en la próxima, si es posible, vamos a hablar de los reclusos, los internos en las cárceles de este país, si hay psiquiatra, si necesitan su asistencia, cómo se maneja aquello allí. Usted, como conocedor que asiste a un centro penitenciario de este país, ¿es posible tratar ese tema en la próxima? Con mucho gusto, sí. Podemos hablar y bastante hay que decir sobre la atención psiquiátrica a los penitenciarios. Sí. Y justamente por mi experiencia que tengo ya un tiempo en el sistema como psiquiatra penitenciario, pues podemos abordar ese tema con mucha amplitud y con mucha pasión y deseo. Ese quedó pendiente. Vamos a la pausa, estamos en vivo. En minutos ya converso de la tecnología, el conocimiento, el que no está en la tecnología, Jeffrey, el que no sube todo, digo todo no, pero el que no está en la tecnología, está atrás, está frito, está como el mofle. Abajo, ¿cómo que dicen? A ver, abajo, ¿tú no sabes? Regresamos de inmediato.